en un bono, en un CDT o lo que sea, y lo usa para guardar. Entonces, por eso es lo que pasa, ¿no? Existe un costo de oportunidad de capital porque se guarda de más inventario, y entonces se tiene inventario extra, se tiene ese dinero adicional invertido. ¿Qué pasa cuando hay escasez de inventarios? Entonces, pues ahí ya no hay esa flexibilidad en la producción, ya existe interrupción en la producción, ¿cierto? Ventas perdidas, porque hay ventas perdidas. Se había, se había demanda para el producto. El producto disponible. Entonces pueden haber ventas perdidas, presentes o futuras, ¿sí? Presentes porque el cliente desista y se vaya. Futuras porque de pronto el cliente espere, pero no vuelva. ¿Mm? Bueno. Elevados costos de procesamiento de facturas y pedidos. ¿A qué se refiere eso, elevado costo de procesamiento de facturas y pedidos? Que hay escasez de inventarios. Temas administrativos, por ejemplo, como reversar una orden, cancelar una orden, reprogramarla, esperar, todo ese tema administrativo pues causa problemas. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, bueno, entonces ingresen. Ah, espera, está en la diapositiva. Listo. Es esto. Una pregunta abierta. Bueno, pues varias cosas de las que están ustedes diciendo, pues ya están indicadas en la diapositiva anterior.
excesos de inventario, deterioros de materias primas, ventas no realizadas, sobreproducción. Se puede atrasar procesos, desvinculación del cliente, interrupción de producción, clientes insatisfechos, pérdidas de producción, sobrecostos, quedar mal al cliente, pérdidas económicas, pérdidas de inventario, aumento de costos, interrupciones del servicio, de costo de oportunidad, almacenamiento, retrasos en entregas, ventas no realizadas, tanto presentes como futuras. ¿Y por qué digo presentes o digo futuras? Porque en el caso de cuando veamos planeación agregada, existe, digamos, que la posibilidad, o sea, partimos del supuesto que existe la opción de entregar pedidos retrasados, o sea, que el cliente espera y el cliente recibe el proceso, el inventario, el producto después. Alta rotación de clientes, esto sí está directamente ligado allí, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, problemas de espacio, ¿no? Aquí falta, bueno, el tema de espacio ya se mencionó en la diapositiva anterior, ¿no? Sobre producción, retrasos. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué más? Incremento de, sigamos ahí hablando un poco sobre eso, incremento de pedidos pendientes por servir, es decir, que no hubo inventario y está pendiente entregárselo a un cliente que decidió de pronto esperar, ¿cierto? Y eso en planeación agregada lo vamos a ver muy presente en la parte de los faltantes, ¿no? No es que el faltante va a pasar de que, no hay inventario, entonces sí, ya, quedó. No, es un pendiente que está ahí y que se costea. Bueno. Incremento de la inversión en inventarios cuando es lo contrario, ¿cierto? Entonces ahí está costos de oportunidad, dinero allá, ¿no? Alta rotación de clientes, ya lo mencionaban allá. Incremento de pedidos anulados, entonces, por ejemplo, se hace el pedido. Yo creo que a varios nos ha pasado que uno ve ahí algún producto en internet. A mí el semestre pasado me sucedió con un medicamento. Entonces hice el pedido y luego me escribieron por WhatsApp, no, que no estaba el medicamento cancelar ese que este me regresaban dinero. Y obviamente ya no voy a buscar allá en esa página web para pedir eso. Luego falta de espacio de almacenamiento cuando hay demasiado inventario. Baja rotación de inventario se refiere es cuando está guardado, ¿no? Entonces no se mueve el inventario, no rota, no sale, ¿cierto? Y cancelación de compras. Cuando hablamos de cancelación de compras, no es de la empresa al cliente, sino de la empresa a el proveedor. Suponiendo que, por ejemplo, no hay un buen pronóstico de demanda, si lo digamos con el tema anterior, resulta que se ha pronosticado, el pronóstico decía que iba a haber una demanda considerable y anticipadamente se había hecho un pedido a los proveedores y resulta que la demanda no fue así. Entonces, se dice que se cancela ese tema para poder, se cancela el pedido para poder entonces dar, no interrumpir perdón, para no quedarse con ese inventario en exceso de materia prima. Entonces, allá. Y pueden haber problemas si, por ejemplo, si existen contratos marco, todo eso, donde pues sí tiene que sí o sí hacerse esos pedidos constantemente. Entonces, pueden haber también multas o penalizaciones. Bueno, según la función que tengan los inventarios, entonces se pueden clasificar en, ¿sí? Hace como 3 diapositivas se presentó la clasificación de inventario según el tipo de tangible. Esta es la función que va a cumplir. Primera es inventario de seguridad o de reserva. Es un inventario que se guarda para poder, digamos, enfrentar eventualmente variaciones abruptas de demanda, ¿cierto? Variaciones que no hayan sido pronosticadas, entonces se tiene ahí el inventario de seguridad. En temas de los cálculos, simplemente nunca va a pasar que se eche mano a ese inventario. Simplemente lo que sucede es que se va a dejar calculado, se va a dejar disponible. Pero nunca se va a hacer uso de ese inventario de seguridad para efectos de suplir las demandas que estén pues proyectadas o planeadas a lo largo de la producción de tiempo. ¿Qué queda ahí? ¿Listo? Inventario de desacoplamiento es una manera de decir como el inventario de producto en proceso, porque resulta que dos operaciones que sean adyacentes, o sea, hay una operación antes de la otra, resulta que no necesariamente la operación 1 y la operación 2 funcionan a la misma velocidad, es decir, no tienen los mismos tiempos de procesamiento. Si la operación anterior resulta ser de pronto más rápida que la siguiente,
¿Ves? Ahí cuando hablamos después del proyecto, no se cosa que es la que hace un inventario antes de. Inventario en tránsito, entonces es aquella cantidad de producto que está realmente avanzando a lo largo del proceso de transformación productiva. El inventario de ciclo, em, podríamos hablar como también como ese inventario de la corrida de producción, ¿sí? Del inventario de la corrida de producción para poder entonces subir esto, fabricar. Y en algunos casos ese inventario de la corrida de producción hablamos de aprovechamiento de economías de escala y el concepto de economías de escala es el concepto de economías de escala es justamente pues en la medida en que ya pueda producirse por volumen, entonces pues se hacen descuentos por gran cantidad para poder minimizar los costos. ¿Vale? Inventario estacional, el inventario que se acumula durante periodos de baja demanda para satisfacer periodos de alta demanda, ¿cierto? No es que en los periodos de alta demanda entonces se sobrecarga la producción, sino que se planea producir desde antes para tener inventario guardado y luego entonces hacer frente a la sobreproducción que se solicitará o se requerirá durante el pico estacional. Y inventario en consignación, hablamos, por ejemplo, ya inventario que se entrega al cliente donde la propiedad es del proveedor hasta que sea utilizado por la empresa cliente. Es decir, por ejemplo, mucha empresa tiene, por ejemplo, estos equipos de cómputo, se entrega como inventario en consignación y resulta que la unidad, suponiendo que la universidad no compre los equipos, sino que los arriende. Entonces, los usa la universidad, pero es propiedad del proveedor de la herramienta tecnológica y pues a veces es conveniente manejar así modalidades por lo que son elementos que tienen una obsolescencia muy rápida. Entonces, el dueño de la infraestructura lo que hace es ir actualizando los equipos en la medida que pues, va transcurriendo el tiempo. ¿Qué áreas están involucradas entonces en los inventarios? Yo ya he venido anticipando un poco esto con los cálculos. Entonces, por ejemplo, está el área financiera y cada una busca su propio conveniencia. ¿Qué le conviene al área financiera? Primero, rentabilidad en la inversión. Y entonces, ¿qué pasa? Que no ve al inventario como una inversión, sino lo ve como un costo de oportunidad, o sea, un dinero muerto allá guardado en una bodega. ¿Sí? Entonces, desde el área financiera no les conviene tener inventarios porque más bien use ese dinero para invertirlo en otra cosa que le genere ganancia. Bueno, el área de producción, entonces, busca tratar de mantener de todo inventario. De materia prima para no parar proceso, para que, digamos, la cadena de transformación productiva pues no se frene en dado caso que no haya materia prima. También que guarde inventarios de producto terminado, pues para enfrentar picos de demanda. Y también mantener en cierta forma inventarios de producto en proceso, pero pues tampoco tantos, para que no haya costos de producción, dependiendo, digamos, el enfoque. Si es un enfoque tradicional, pueden haber ciertos productos en proceso. Si es un enfoque, por ejemplo, como teoría de restricciones o justo a tiempo o lean manufacturing, no hay inventario de producto en proceso. ¿Sí? Bueno, el área de ventas, entonces piensen en el área de ventas, su interfaz es con el cliente. Entonces a ellos les va a convenir tener inventario de producto terminado para que no haya problemas con el cliente. ¿Sí? Pero faltantes de inventario, ahí como dice, es perder clientes o ventas. ¿Sí? Y por el otro lado, aguas arriba, hablando así, digamos, en términos de cadena de suministro, tenemos el área de compras. A ellos les interesa entonces es inventario de materia prima. ¿Para qué? Para ellos poder dar respuesta a los requerimientos que lleguen de producción, ¿cierto? Entonces, que tengan productos a lo largo del ciclo de producción o de venta, ¿sí? Si es una empresa de tipo comercial solamente. Y entonces aquí, por ejemplo, a ellos les importa pues el tema del costo de compra. Bueno, y ahora pues avanzando un poco sobre lo que es un sistema de gestión de inventarios, ¿sí? Es un conjunto de políticas, controles que monitorean los niveles de inventario y cuáles niveles determina qué niveles se deben mantener, cuándo se debe reabastecer el inventario y cuánta cantidad
se ha de ordenar. Y entonces todos los modelos de inventarios que ustedes ven o han visto o verán en investigación de operaciones 2, teniendo en cuenta que esta unidad, digamos que es una reiteración de lo que ven por allá, esos modelos respaldan o están enmarcados en un sistema de gestión de inventarios. O sea, esos modelos matemáticos dan cuenta o dan la información concreta de las decisiones a tomar en un sistema de gestión de inventarios, ¿cierto? Porque ahí dice, no hay niveles que se deben mantener, ahí está entonces el tamaño del lote, tamaño del lote, cuándo debe reabastecerse el inventario, ¿cierto? Los modelos P, los modelos Q, cuánta cantidad se ordena. Entonces, todas esas respuestas se contestan en un sistema de gestión de inventarios. Pero el sistema de gestión de inventarios tiene un propósito principal. Como ustedes pueden darse cuenta, y vimos las diapositivas anteriores, cuando hay problemas de gestión de inventarios, entonces hay problemas o con el cliente, si hay escasez, o hay problemas operativos de sobrecostos, si hay demasiado inventario, ¿sí? Entonces, resumiendo esos dos problemas que son los problemas principales asociados a escasez o a sobre almacenamiento, entonces encontramos que el objetivo de la gestión de inventarios es buscar un equilibrio entre la inversión en inventarios, es decir, que no haya demasiado inventario porque es una inversión allá guardada, pero también el servicio al cliente. O sea, que si no hay suficiente, pues va a haber problemas con el cliente. Entonces, está esas dos propósitos y que realmente van en direcciones opuestas. Porque si yo quiero tener servicio al cliente totalmente, entonces vamos a tener disponibilidad de inventario todo el tiempo, lo cual significa, puede ser una alta inversión. Pero si yo quiero abaratar costos, pues voy a estar quizás a expensas de insatisfacer al cliente. Entonces, cada uno de ellos va en dirección casi que opuesta. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está. Digamos, si lo miráramos en términos de un objetivo. Minimizar costos, maximizar nivel de servicio al cliente. Entonces, los interrogantes que hay que responder cuando queremos buscar en un sistema de gestión de inventarios un balance entre esos dos propósitos son tres interrogantes que es lo que vamos a responder a lo largo de toda esta unidad con los distintos modelos. ¿Sí? Esas tres preguntas son las que vamos a contestar con los distintos modelos. ¿Que por qué hay tantos modelos? Porque, pues, dependiendo ya la configuración del sistema, varía el modelo, pero nos da respuesta a una de estas tres preguntas. ¿Sí? Entonces, va a girar en torno a responder esas tres preguntas. Primera pregunta será la que está en la mitad. ¿Qué pedir? ¿Sí? Segunda pregunta que iremos respondiendo será ¿cuánto pedir? Tercera pregunta que iremos respondiendo será ¿cuándo pedir? ¿Listo? Entonces, la primera pregunta, que es el qué pedir, la podemos contestar con un análisis muy sencillo que no solamente aplica para inventario, sino que aplica para muchas cosas. Y es un ejercicio de priorización sencillo, que es el análisis ABC. Entonces, el análisis ABC lo que hace es dividir el inventario en tres categorías con base normalmente en el volumen monetario que representa. Entonces, ¿qué es lo que busca ese análisis ABC? Priorizar los inventarios en piezas más críticas o en productos más críticos de productos menos críticos. ¿Sí? Por la misma razón que, por ejemplo, digamos, si tuviésemos una gran cantidad de productos distintos, pues hacerle un modelo de inventarios a cada referencia resulta ser igual de engorroso que, como decía yo hace unas cuantas clases, realizarle un pronóstico a cada referencia. Por allá les decía que era mejor por familias. Aquí, por ejemplo, sugerimos de acuerdo a la clase, a la clasificación que tomamos. Entonces, ¿qué tenemos entonces como clasificación? Tenemos en la clasificación A, que sería un volumen monetario alto,
B y C, que serían medio y bajo. ¿Sí? Es muy sencillo, entonces, esas tres clasificaciones. Normalmente son tres, ustedes pueden realizar cuatro o cinco, las que quieran. Simplemente es un ejercicio de priorización. Bueno, y se utilizan para establecer políticas enfocadas específicamente en las pocas partes críticas y no en la mayoría de las partes triviales. Esto se desarrolla, se despliega, a esa parte que dice pocas partes críticas y no la mayoría de las triviales, se despliega más adelante en lo que hablaremos como el tema del principio de Pareto. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que dice, mire, sabe que enfoque las políticas de inventario en la clasificación A, porque son las que tienen un volumen alto, entonces usted le puede prestar mucha atención, y en las otras B y C, pues puede manejar, digamos, no un modelo de inventarios robusto, sino algo muchísimo más elemental para que no se desgasten cálculos. ¿Sí? Entonces, ahí está el principio de Pareto. Alrededor del 20% del número de artículos en stock representa cerca del 80% del valor total del stock. ¿Sí? Y ese principio de Pareto pues se aplica para muchas cosas. De hecho, viene importado o aquí en este caso viene adaptado de lo que es la gestión de la calidad. Entonces, el principio de Pareto dice que el 80% de los problemas está causado por el 20% de las causas. ¿Sí? Más o menos. Ese podría ser como ese principio de Pareto. Entonces, se adapta a este contexto, ¿no? Entonces, el 20% del número de artículos del stock representan el 80% del volumen monetario. ¿Sí? Y ese es el principio de Pareto donde nos muestra las clasificaciones B y C. Es si uno quisiera graficarlo con una línea continua, nos dará como una cola, como una curva F, una curva de probabilidad más o menos como es. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, eh, el eje horizontal, podemos decir que es el porcentaje del artículo de inventario, es porcentaje de cantidad. Y nos dice que más o menos entre el 10 y el 20% representa el 80% del uso anual del dinero, del volumen monetario o de algún criterio o de alguna medida que se utilice. No necesariamente es el valor monetario. Pueden haber otras, pero pues normalmente es el valor monetario. Luego nos dice que más o menos el 40, 50, perdón, el 30% de los artículos, no, ahí sería como el 35% realmente, más o menos, representa aproximadamente el 15% de el dinero. Y el restante 55% representa solamente el 5% del volumen monetario. ¿Sí? Eso puede usted traducirlo en marketing, digamos, como a los productos estrella, serían los artículos A y D para adelante. Usted puede ahí hacer las distintas interconexiones de todo lo que han venido viendo a lo largo de la carrera. ¿Qué se hace entonces en un análisis ABC? Realmente es un análisis muy sencillo. Y la clasificación ABC, entonces, primero, determinar las ventas o usos anuales de cada ítem. Luego, se va a determinar el porcentaje total de ventas o uso de cada ítem. Se priorizan los ítems desde el porcentaje más alto al más bajo y se hace la clasificación ABC. ¿Listo? Entonces, la clase A, digamos, puntualmente hablando, aunque no es un absoluto, más o menos el 15% de los artículos o el 20%, entre el 70 y el 80% de las ventas de inversión. Clase B aproximadamente el 30%, entre el 15 y el 25%, y clase C el 55% de los artículos, el 5% de volumen de dinero. Eso es lo que dice esa clasificación. ¿Listo? Tenemos entonces este ejemplo. Tenemos unas referencias de artículos, ¿sí? Las referencias de artículos. Y tenemos entonces el volumen anual de unidades que se manejen. ¿Sí? Anualmente cuántas se han comprado o cuántas se manejan, digamos, en términos de ventas, como sea, como quiera utilizarse. Y el costo unitario. Ahí están los costos unitarios de cada referencia. Entonces, se determinan las ventas anuales. ¿Qué hacemos entonces ahí? Pues simplemente una multiplicación de cantidades por un precio monetario, precio unitario, y ahí tenemos los
costos o el volumen total. ¿Listo? Segundo paso, determinar el porcentaje total de ventas o uso de cada ítem. Entonces, lo que hacemos, eh, entonces lo que se hace es calcular eso, convertirlo a porcentaje, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí 38,8% representa dividir 90.000 entre 232,057. Lo que se hace es sacar, convertir el dinero a porcentaje. ¿Sí? No es nada del otro mundo. Luego se hace una priorización de esos valores de porcentaje del más alto al más bajo. Aquí ya está priorizado. ¿Sí? Aquí ya está priorizado. Ya está del mayor al menor, por si ya viene con esa priorización. Y armar las categorías de los ítems A, B, C. Entonces, podemos pensar que aquí nos faltaría quizás otros cálculos, y es, ¿de dónde viene este 20%? De sumar estas dos cantidades que nos dará 1.500 y dividirlo entre 8.550. Entonces, ese es el porcentaje en unidades de las unidades. Y acá lo mismo, 1.550 más. Estas tres, la suma de estos tres dividido 8.550 nos da 30% y el restante nos da el 50%. Entonces, empezamos a mirar y entonces sumamos estos dos y nos da 72%. Si hacemos esta suma y luego miramos esta suma de acá, nos da más o menos el 20%. Podríamos sugerir que la clase A sería esta de acá. Yo puedo pensar si esta clase A incluyo este artículo o no, dependiendo ya específicamente de cómo lo quiero yo considerar esta referencia 12.760. Pero si yo quisiera guardar un principio de Pareto, podríamos llegar a decir que solamente estos dos es la clase A. Finalmente es un ejercicio de priorización que la decisión de tomar un artículo como clase A o B es suya, pero esta es una pauta general. Entonces, por ejemplo, ahora estos tres nos representan el 23%, que dijimos que era entre el 15 y el 25%, ahí está, y es el 30% de los artículos. Esto es muy bonito, a veces en la realidad se vuelve más difícil de, de plantearlos y se priorizaría, digamos, que estos porcentajes de acá, a veces esto cambia, esto, o sea, y el resto se vuelve clase C porque la suma de todo esto nos da el 5% y está representado por el 50% del volumen de artículos. ¿Sí? ¿Eso para qué sirve? Más adelante veremos que, bueno, ¿qué hacemos con los productos clase A? ¿Qué hacemos con los productos clase B? ¿Y qué hacemos con los productos clase C? Se hace esa clasificación ¿para qué? Porque no es eficiente hacer un modelo de inventarios para este, para este, para este, para cada uno de ellos, porque se vuelve bastante tedioso y engorroso e inútil. Y la idea es enfocarnos en la clase A. Por eso se responde a la pregunta el qué pedir, ¿cierto? El qué pedir, a qué aplicarle el modelo, a qué, al 10.286, al 11.526. Por eso con este análisis se da respuesta a esa primera pregunta. Bueno, y esa es, digamos, la forma como se realiza un análisis ABC. Vamos a hacer un análisis ABC ahora aplicado a este ejercicio de acá. Bueno, voy a, aquí digamos en el Moodle dejé bastantes cosas abiertas en la unidad 2, 3, perdón. Voy a ocultar unas cosas para que no quede como tanto esto, para que no simplemente esto, y dejarles abierto lo que estrictamente se trabaja. Bueno, vamos a descargar ese archivo que dice datos o análisis ABC. Ahí está. Bueno, esta hoja de cálculo, ahí la tienen ustedes para que la puedan trabajar.
Bueno, entonces, ¿qué dice la secuencia de pasos? Primero, bueno, acá hay una cantidad de artículos, ahí está el inventario que maneja, puede ser un volumen anual, puede ser trimestral o mensual, no necesariamente tiene que ser anual, por una unidad de tiempo, ¿listo? Entonces ahí está la cantidad de las diferentes referencias, tenemos los inventarios y el valor unitario, los montos, las cantidades y el valor unitario, ¿listo? Entonces, el primer paso que hay que hacer es determinar las ventas anuales de cada ítem. ¿Listo? Entonces vamos a volumen monetario, ¿cierto? El valor unitario podemos decir que esto está en dinero, podemos dejarlo así en dinero, y el volumen monetario será esto por esto. ¿Listo? Multiplicar las dos columnas que aparecen allí. Esa es el primer paso que nos dice que hay que hacer. Segundo paso, determinar el porcentaje total de ventas de cada ítem o de uso de cada ítem o algún indicador que le dé referencia a su importancia. Entonces, porcentaje de volumen monetario. Y el porcentaje de volumen monetario será esto dividido la suma entre todas estas cantidades, ¿no? La suma la va a dejar usted, entonces, fija. Esto queda porcentaje, ¿no? Ahí le apareció como signo pesos, eso es porcentaje. Y ahí vemos que la suma de todo eso nos da 100, así que está bien. ¿Listo? Tercer lugar, priorizar los ítems desde el porcentaje más alto al más bajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a pararnos en esta tabla, en cualquier parte, y vamos a vernos donde dice datos, filtro, filtro, y vamos a darle acá donde dice ordenar de mayor a menor. Ahí está. Ordenamos de mayor a menor. Aplica usted un filtro y ordena de mayor a menor. Mayor a menor, profe, con respecto a unos monetarios, ¿cierto? Mm. Respecto al volumen monetario, muy bien. Bueno, y el cuarto, entonces, es clasificar los ítems en las categorías A, B, C. Bueno, pues antes de pasar a ese cuarto punto, vamos a insertar dos columnas antes de esta de inventario promedio unidades. Dos columnas antes. ¿Listo? Aquí lo vamos a llamar como porcentaje unidades. Y vamos a hacer aquí en porcentaje de unidades de inventario, también vamos a calcular el porcentaje, pero ahora con respecto no al volumen monetario, sino a las unidades. 300 dividido la suma de todos los unidades. Y ahí están los porcentajes. Y aquí vamos a dejar una cosa llamada como porcentaje unidades clase. Vamos a escribirlo así, clase. Acá será volumen monetario, porcentaje, volumen monetario, clase. Y vamos a dejar acá clase. Vamos a dejarlo así. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a mirar.
Dice que la clasificación A tiene entre el 70 y el 80%, o de pronto puede tener un poco más del 80%. ¿Se puede repetir cómo fue el inventario? ¿Cuánto nos dice que es el porcentaje en la clase A de volumen monetario? Entre el 70 y el 80. Bueno, entonces, sí o sí, el artículo G2 va a estar, ¿cierto? ¿Cuánto porcentaje iría ahí? 41.38%. Si le incluimos el F3, o sea, estoy leyendo los artículos que están en la columna B, ya ahí vamos en un 64.37%. Todavía es un poco bajo, ¿cierto? Y si le incluimos el tercero, podríamos decir que vamos en el 78.16%. Estaría entre el 78.16 o incluso el 84.37%, entre esos, o bien sea G2, F3 y A2, o esos tres e incluirle el C7. Podemos de pronto pasarnos un poquito ¿por el qué? Por el del 80%. ¿Qué nos puede determinar si va el C7 o no? Nos tocará mirar ahora estos de acá. Si llegamos hasta A2, tenemos el 17.97%, pero si le incluimos el C7, ya da 25.06, ya se nos pasa un poco de la regla 80-20, ¿cierto? O sea, ya está muy alto, un poquito alto, de 25%. Si lo quiero hacer matemáticamente o por lo que dice la teoría, sería estos tres. En la práctica, como esto es un tema más como de juicio y demás, la empresa verá si incluye el C7 o no lo incluye dentro de la clase A. Todo depende de qué tanto lo valoren, qué tan crítico lo consideren. Bueno, entonces creo que podemos decir que las tres primeras productos van a ser la clasificación A, ¿cierto? Entonces vamos a sumar estos tres. Vamos a sumar acá estos tres. Y vamos a decir que esta es la clase A. ¿Listo? La clase B y la clase C ya se ven un poquito más difíciles de calcular. Entonces, la clase B, C7 estaría allí incluido. Luego tendríamos el D1, tendríamos 11.72, todavía habría chance de. Y tendríamos 16.14, incluyendo el, el producto B8. ¿Sí? Podríamos tener, entonces, podríamos llegar ahí, ¿no? 16, dice entre el 15 y el 25%. Puede ser aquí estos tres. ¿Qué pasa con estas clasificaciones? Entonces podemos tener 7 y 28 nos da 35 y aquí nos da 46. ¿Qué es lo que sucede acá? 6 y 5, 11 y aquí nos da 10. Rápidamente quiero mostrarles esto. Si tenemos estas tres, nos da 16. Y el último pedazo nos daría 5. Entonces nos daría, la idea es que sea el volumen monetario sea decreciente, 78, 16 y 5, ¿cierto? Pero si tenemos estos tres, entonces si el porcentaje de unidades será creciente, 20, 35, 50 más o menos. ¿Sí? Entonces si tenemos estas tres, resulta que nos da 17, nos da aquí 54 y nos da aquí 27. O sea que sube y baja. ¿Sí? La única razón por la cual yo voy a dejarlo dos productos es para mantener un patrón de que crece y, perdón, aquí crece y aquí decrece. Por ejemplo, si yo dejo 2, me dará 17, 35, sin 46. ¿Sí?
17, 35, 46. ¿Sí? Y aquí se mantendría el patrón decreciente, solamente que aquí ya no quedaría un porcentaje más pequeño, ¿no? 78, 11 y 10. ¿Sí? De hecho, las clases B y C quedarían muy cercanas. ¿Sí? Pero más o menos se guardaría un poco el Pareto. Específicamente las clases B y C, pues ya tendrían, no sería como tan estrictamente el tema del Pareto. Ahora, yo lo voy a dejar así, como les digo, pues para que se vea bonito. Es decir, que yo lo vea bonito, es decir, que esto se vea, perdón, que esto sea entonces la suma de estos dos. Esto es clase B, esto es clase C, esto es la suma de estos 5. Esta es la suma de estos 5. Esta es la suma de estos dos. Y lo dejo simplemente es para poder mantener un patrón de que esto va bajando y esto va subiendo. ¿Sí? Lo dejo simplemente para que se ajuste de alguna manera a la teoría. Sin embargo, si uno quisiera hacer una valoración, digamos, como más estricta por este lado, si yo quisiera hacer, digamos, como más estricto a lo que dicen las pautas, yo priorizaría mirar esta parte de acá. Y, por ejemplo, podría incluirle el B8 como clase B, entonces esto ya sube como al 15% y ya esto automáticamente baja más o menos al 5%. Y ahí tendría, digamos, por temas del volumen monetario, tendría mejor hecha la clasificación. ¿Sí? Entonces, ya el tema de incluir B8 en la clase B o no incluirlo, ya también se vuelve un tema de mirar específicamente qué características tiene B8 y si yo le quiero dar a ese producto esa priorización. ¿Sí? Como les digo, aquí, por ejemplo, no está totalmente lo que se decía en la diapositiva, y es mejor porque en la realidad va a pasar esto. ¿Sí? Entonces está 78 más o menos, acá 11, que decía que era 15 y 25, no fue 15 y 25, fue por debajo de 15 y 11. Pero si usted quiere, teóricamente, entonces métale B8 como parte de esa B, para que sea entonces el 15%, y aquí entonces será el 5%, para que entonces haya funcione. Y ya, esa es la forma como se realiza pues una clasificación ABC. ¿Sí? No existe una fórmula única, solamente pues lo único es esta parte de acá, digamos, que sería el cálculo generalizado que se realiza, pero ya empezar a determinar las unidades que hay, no hay una receta única. Solamente pues hay una pauta generalizada, pero la decisión final la toma pues usted, de acuerdo pues a que, dónde meto estos productos que están, dónde ubico esos productos que están, digamos, como ahí en el aire, ¿no? Si acá o lo dejo acá, o B8 queda acá o no queda acá. Ya es un tema de interés particular de que esté aquí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, sobre esta clasificación. Es muy sencillo, realmente. Entonces, además del volumen monetario del dinero, pueden haber muchos otros criterios. Bueno, entonces, este ejercicio de análisis ABC sirve como un elemento de presentación solamente de integrar cosas que hayan para poder organizar y disminuir pautas, pero disminuir la cantidad y hacer y reducir, digamos, como el número de todas estas causas, de estos problemas, y enfocarse en unos cuantos, ¿no? Se pueden utilizar otros criterios distintos al volumen del dinero, como pueden ser entonces costos de almacenamiento, cambios anticipados en ingeniería, ciertos recambios, problemas de envío, problemas de calidad, defectos, ¿cierto? Clásicamente, de hecho, viene el tema de defectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, producto con defectos de fabricación a lo largo del último año, para poder implementar el comunitario, cual es a dar los impuestos, para no
hacerlo de manera, pues, desenfocada en todos los productos, sino focalizar acciones o políticas. Este es un ejercicio básico de priorización desde la empresa de servicios. Entonces, por ejemplo, no sé, esto, malos problemas en envíos, entrega, devoluciones, quejas de clientes, bueno, una cantidad de cosas que, dependiendo de la información que haya, uno puede hacer un ejercicio de priorización de este tipo. Las políticas, entonces, ¿para qué hacemos ese análisis ABC? Pues sencillamente, por ejemplo, en temas de productos, en inventarios, por ejemplo, podríamos trabajar con políticas en desarrollar procesos para los activos A. Cuando hablo de desarrollar procesos, es una relación con los activos A, presentan más volumen, entonces pues yo quiero mantener constante suministro de los productos, de las materias primas que me entregan esos proveedores, que lleguen sin defectos, ¿cierto? Que haya mayor control para esos productos A de manera más atendida. Control físico más estricto de los productos de los artículos A, pues seguramente porque son más costosos, de mayor valor, entonces hay que estar, digamos, como haciéndole un seguimiento físico más estricto, de mayor atención al pronóstico de los artículos A. Entonces, esta es una manera, por ejemplo, de un ejercicio de decir, ya ¿sabe qué? Yo voy a hacerle un modelo de pronóstico para cada referencia del artículo A y voy a empezar a hacer más bien de los B y C, los voy a hacer simplemente agrupados, los agrupo entre todos y hago un pronóstico agregado de esos productos B y no, entonces no me pongo a hacerlos por cada una de las, no sé, 300, 500 referencias que hay. Entonces, eso es lo que pasa con las políticas de los artículos A. Evaluación frecuente de pronósticos, tolerancias rígidas en la contabilidad, ser mucho más estricto en la contabilización, actualización diaria de registros y revisión frecuente de requerimientos de demanda, cantidades a ordenar, inventarios de seguridad. O sea, realmente ser mucho más rigurosos en los inventarios, en lugares de pronósticos, de los artículos, igual hacerlos para cada uno de ellos. Que se hace cantidades tan pequeñas, que son costosos, pues no puedo comprar por volumen, simplemente usamos ellas de acuerdo pues, a mirar los económicos, tipos de ordenos y niveles de seguridad. Y a partir en adelante, para los artículos B y C, pues ya se va relajando un poco, ¿no? Entonces, menor frecuencia en los controles, ciclos fijos de reorden o por contrato con los proveedores, simplemente, bueno, cada 6 meses, bueno, de pronto cada 15 días llegan los artículos y llegan una cantidad fija. En general, mantenimiento de existencias desde reserva basada en cálculos de consumo en los últimos 3 meses. Por ejemplo, eso ya se vuelve un poco más globalizado el análisis. Y de los artículos entre se llevan registros sencillos o no se llevan ninguno. Comúnmente se utiliza una revisión periódica del inventario físico, cantidades grandes de orden, por ejemplo, anuales, que el producto pues no es perecedero, e inventario de seguridad. Y los artículos se contabilizan con poca frecuencia, que sería anual o semestralmente. Anteriormente, todavía yo no sé si eso pasa, sucedía que los almacenes de cadena, a inicios de año, ellos tenían días de cierre y decían cerrado por inventario, revisión de inventario. Recuerdo que vivía cerca a y al inicio de año siempre estaba cerrando por inventar, ¿cierto? Entonces, claro, cuando ya, ¿por qué se cierra? Porque pasa el tema de los artículos tipo C. Y como son un gran volumen de lo que es el inventario, entonces ahí sí hay que hacer el conteo de todo y se hace anualmente. Ya ahí sí representan. Y le cambio a los otros, pues sí se hace conteos más seguidos, pero como son menos volumen en cantidad, pues no implica el cierre del local. En cambio acá pues ya es el anual, pues eso ya es el volumen de los productos que lleven allí. Hoy los artículos pues implicará el cierre, por ejemplo, un almacén. Piense usted en una cadena, una gran superficie. Bueno, para luego pasar a responder las otras dos preguntas, que es cuánto y cuándo, es importante ahora ver el tema de los modelos de inventario. Para eso, entonces hay que tener una clasificación de los inventarios según su demanda. Hay diferentes clases, ya vimos una según el tipo de tangible, otra según la función que va a cumplir, ¿cierto? Y ahora esta según el tipo de demanda.
Y para el tipo de demanda, entonces vamos a encontrar una familia pues, de modelos o de cálculos que se realizan. El primer tipo de inventario, dependiendo del tipo de demanda o de acuerdo al tipo de demanda, es los inventarios o los artículos de demanda independiente. Y es lo que nosotros trabajamos justamente en esta unidad. Y se derivan de los modelos E o Q o los modelos tipo Q o incluso también los modelos tipo P. Pero acá no trabajamos con detalle los modelos tipo P. Miramos los tipo Q porque son el mismo tipo Q los que sacan, los que permiten trabajar un poco los cálculos de los otros modelos. Y tenemos los artículos de demanda independiente. De demanda dependiente. Independiente, esta unidad dependiente se maneja con la MRP, cuyo tema abordaremos en la unidad 5. Entonces, por favor tengan presente que seguimos con inventarios hasta la mitad, casi la mitad de lo que es el segundo parcial del curso. Bueno, esta unidad y lo que ustedes ven en investigación de operaciones 2, que es esto mismo que estoy reiterando, es los modelos de inventario para artículos de demanda independiente. ¿Listo? Ya la MRP demanda dependiente sí trabajamos en este curso. Allá en OPER 2 no ven eso. Bueno, vamos a tratar de explicar esos dos tipos de demanda. La demanda independiente, estrictamente hablando, no es que sea independiente de que no dependa de nada en absoluto. No. Sí depende, pero depende de algo que está fuera del alcance de la organización o no depende de otro artículo. Eso es lo que significa que sea independiente. No. Es independiente porque está determinada únicamente por el mercado. Y el mercado, pues la empresa, la organización no lo controla. ¿Sí? El comportamiento del mercado, una empresa no lo controla. Lo influencia, pero no lo controla. ¿Cómo usted puede influenciar el mercado? Con descuentos, con promociones, con publicidad, con un poco de cosas. ¿Sí? Influencia el mercado. Es decir, que puede hacer que la demanda aumente un poco o la demanda disminuya, de hecho, ¿cierto? Entonces, eso sucede. Pero usted no lo manipula, lo influencia, ¿cierto? Y esa demanda, digamos que es independiente en el sentido que solamente está determinada por el mercado que está más allá del control de la organización. El ejemplo que ustedes tienen ahí es un carro, ¿sí? El carro, la demanda de carros no depende de otro producto que se demande. Depende directamente de las preferencias del cliente, del mercado y del comportamiento del mismo, de nadie más. Bueno, en cambio, la demanda dependiente son artículos o piezas o componentes cuya demanda depende de otro artículo. En este caso, el ejemplo que yo les muestro ahí son las llantas. Las llantas como parte componente depende la cantidad de llantas que yo vaya a producir o que se demanden, dependerá entonces de la cantidad de carros como producto terminado que se proyecten producir. ¿Sí? Entonces, eso es la diferencia entre artículos de demanda independiente y demanda dependiente. Entonces, cuando nosotros aquí trabajamos solamente las demandas de carros, pues sí, maravilloso tenemos los carros, pero les anticipo que cuando hagamos MRP, pues si tenemos las llantas, pues tendríamos el motor, las bielas, ¿sí? Entonces ya la estructura de una tabla de MRP pues es grande en la medida pues que yo quiera detallar las distintas piezas o partes componentes. Bueno, aquí está un ejemplo, ¿cierto? Entonces, anticipando un poco a lo que veremos en MRP, en MRP veremos unas estructuras así que corresponden a las listas de materiales, donde lo que está arriba en la jerarquía superior sería el artículo como producto terminado y que tendría la demanda independiente, solamente el mercado. Y los otros artículos, pues, por ejemplo, no sé, un carro está compuesto por ruedas y chasis. ¿Sí? Las ruedas están compuestas por un ring, un neumático, y aquí faltaría otras cosas, y así. Pues las partes componentes son los que están sujetas a demanda dependiente. Ellas dependen del producto terminado. Y entonces,
esta de acá depende de este de acá. O sea, si este de acá depende de este producto terminado, pues estas piezas que están más abajo en la jerarquía, pues dependerán directamente de la que esté encima. ¿Sí? Entonces, de ahí por eso es que se habla de demanda dependiente. Está determinada por la cantidad de piezas de la pieza, digamos, llamamos pieza padre, y entonces ahí toca mirar pues las proporciones, ¿no? Pues un carro tiene 5 llantas, una llanta tiene un rin, un neumático y una coraza, se llama eso, creo que es, más los tornillos y todas las partes, y así sucesivamente se va descomponiendo. Un neumático tiene pues el caucho más en la boquita esa donde se conecta con la bomba, ¿cierto? Y así sucesivamente se va armando esto, digamos, y las proporciones. Bueno, acá, por ejemplo, podemos tener el ejemplo de esta hamburguesa. Entonces, la hamburguesa como tal es demanda independiente con demanda dependiente de los ingredientes, ¿no? Entonces, la carne, el pan, y además el pan, pues entonces le podemos atribuir el tema de los aderezos y las verduras, las salsas y demás. ¿Sí? ¿Cómo podríamos pensar, por ejemplo, que la hamburguesa como tal, como producto, ¿cierto? Pudiera llegarse a considerar como un artículo que no sea de demanda independiente, sino de demanda dependiente. ¿En qué casos podríamos decir que, por ejemplo, la hamburguesa sea demanda dependiente y no independiente? Dependa de qué. Si forma parte de un combo. Entonces, ya el combo, como tal, como producto terminado, si es demanda independiente, y entonces a partir de los combos desprendo, el combo tiene una hamburguesa, una bebida, unas papas, ¿cierto? Entonces, depende cómo lo mire, el artículo puede ser demanda independiente o demanda dependiente. Y va a pasar lo mismo. Vamos a ver en MRP que van a haber cosas que van a tener demanda dependiente y demanda independiente. Ni siquiera, por ejemplo, la hamburguesa, sino, por ejemplo, la carne. Cuando la carne puede ser demanda independiente. Cuando la carne la tengo para fabricar las hamburguesas que yo vendo, pero de pronto la carne que yo fabrico, o que yo fabrico no, sino pues sí, que yo preparo al final, es de tan buen sabor que llega a otra empresa y me pide que solamente yo le venda la carne, pero ellos arman allá sus hamburguesas por aparte. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tenemos productos, no necesariamente comestibles, sino, por ejemplo, un electrodoméstico, entonces habrá las partes componentes que serán demanda dependiente y también tendrán demanda independiente cuando se consideren como repuestos. Entonces tienen su parte independiente de demanda. Bueno, tenemos entonces ya involucrando los costos de inventarios principalmente que se van a analizar acá. De los diferentes costos de inventarios que vamos a involucrar, ya empezando a aterrizar para llegar a la parte de los modelos, tenemos por un lado el costo de comprar. El costo de comprar, bueno, ahí digamos que no, yo lo debería llamar como el costo de, eh, digamos, el costo del producto, el costo de la compra, ¿cierto? Porque es que si te haces como si fuera el acto de comprar. No es el acto de comprar, sino el costo de la compra. Simplemente piénselo como el P, como el precio que uno paga por el producto que uno va a adquirir. Es decir, el precio comercial que establece el proveedor, ¿cierto? Entonces, el costo total sería el precio unitario por el número de unidades que se compra. Lo que le paga, ya literalmente se paga al proveedor por proporcionarnos esos bienes, ¿sí? Como el costo del producto, por decirlo así. Bueno, hacémoslo de esa manera. Ahora, el costo del acto de comprar también se podría considerar como el costo de lanzar un pedido. ¿Listo? Entonces, ese costo de lanzar un pedido que se llama S, que la anotación universal, digamos, sería P de precio, price, S de Z. Entonces, se llama lanzar un pedido porque tiene las dos connotaciones, la connotación de producción o la connotación de adquisición. Entonces, si tenemos un modelo de producción, sería el costo de hacer un pedido o de preparar las máquinas para procesar un lote. ¿Sí? Por eso se llama setup de preparación, ¿cierto?
Y el costo también, si lo miramos desde el costo de adquirir un pedido, será relacionado con el costo de todos los trámites administrativos para realizar la compra, los costos del acto de realizar la compra. Eso es. Todo lo que son, digamos, elaboración, la parte administrativa del contrato, órdenes de compra, seguimiento de pedidos, recepción de mercancía, todo el acto de compra como tal. Ese es el costo del setup, es. Y en un contexto de producción, entonces el costo de mandar a realizar un pedido, una copia de producción, que involucra, por ejemplo, de preparación de la máquina, alistamiento, descartar, adaptar, ¿cierto? Ahí los rubros que estén involucrados en todo ese costo de compra puede ser los salarios del personal de compras, pensando cuánto dura realizar una compra, cuánto se le pagaría por hora, los trámites administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. O a nivel técnico, pues todo el tiempo que dura la máquina trabajando, el consumo energético durante el lapso de preparación, de pronto el material que se desperdicia durante las pruebas, todo eso forma parte de ese costo del setup, desde el punto de vista de producción o de adquisición. Tenemos el otro costo que se llama el costo de almacenamiento, H, del inglés home, que también se llama mantener. ¿Sí? No es un costo de mantenimiento del almacenamiento del centro de reparación, sino un costo de mantener, de guardar, de preservar, de conservar el recurso allá para luego utilizar. Ese es el costo. Ese costo, entonces, es el costo de tener el inventario o una unidad, o una unidad de tiempo. En estos modelos de inventario, ese costo va a ser anual, o sea, guardar una unidad de inventario en el año, ¿sí? El horizonte de tiempo de referencia es el año. El costo anterior que el S, que dice el costo de realizar un pedido, se mide por orden. Entonces, vale tanto dinero por orden, ¿sí? Bueno. ¿Qué elementos están allí involucrados en ese H? Entonces, seguridad, mantenimiento y disponibilidad de existencias. ¿Cuánto representa, por ejemplo, en términos de la ocupación de la bodega, ese artículo guardado, el consumo que deba tener, por ejemplo, en refrigeración? No sé, no. Guardar allá en refrigeración. Entonces, todo el consumo de energía que tenga allí involucrado ese almacenamiento, las manipulaciones, seguros personales, obsolescencia, deterioro sanitario, todo eso. Aquí es donde yo les digo, ¿no? Digamos, acá y las clases de Oper, normalmente les dice S es tanto, H es tanto y ya. Y la realidad es que hay que tener, digamos, como metodología, y buscar la manera estricta de entrar, calcular bien un S, un H, un S, porque eso no está, digamos, así tan explícito en la realidad. Bueno, tenemos otro costo que es el costo de faltantes o de deficiencias, ¿sí? Es decir, hace referencia al costo de una unidad que no se tenga disponible en inventario, ¿sí? Entonces, esos costos de faltantes, es decir, por ejemplo, la demanda fue tanto y hubo menos, entonces ese déficit son los faltantes, ellos se costean, ¿sí? Y normalmente, pues son temas se estiman con base en penalizaciones que no se cumplan, cuánto representa la pérdida de ventas, cuánto se puede monetizar la pérdida de reputación, sobre costos de producción, multas de incumplimiento, ¿sí? Entonces, dependiendo, digamos, como esos elementos, da bases para poder realizar una estimación del costo de faltantes, ¿sí? Como les digo aquí, digamos, como que esos datos, en la mayoría de los casos nos lo dicen, S es tanto, H es tanto, CF es tanto. Y de ahí para adelante, pues porque ya lo de adelante también tiene su complejidad, pero en la realidad, digamos que esos costos, muchos hay que estimarlos, no están tan explícitos. Bueno, vamos entonces ahora aquí no es Mentimeter, sino tengo que cambiar esas diapositivas. Ahora sí, a esta, no sé si ustedes se salieron, vuelvan, ingresen, y entonces contesten esa pregunta. ¿Cuándo es conveniente mantener niveles altos de inventario? Dependiendo los tres costos.
El costo de lanzar un pedido es alto, o medio bajo, o medio alto, medio medio, ¿cierto? Si el costo de almacenamiento y también un elemento que diga, por ejemplo, la probabilidad de crecimiento de la demanda. Listo. Entonces, vamos a ver aquí tus respuestas. Ay, bueno, entonces, a ver, el costo de lanzamiento de pedidos. A ver acá. Santo Dios, yo tengo un problema y es que sufro de daltonismo. Entonces, supongo que el promedio de este de acá es este 4.3, ¿cierto? Ese es el problema. Gracias. Entonces, este 4.3 nos dice que es el costo de lanzamiento de pedidos. Es conveniente mantener niveles altos de pedido. Los estudiantes dicen cuando el costo de lanzamiento de pedidos es alto, medio alto o alto. La respuesta es sí. ¿Por qué motivo? Se mantienen niveles altos de inventario cuando el costo de lanzamiento de pedidos es alto, porque si me cuesta harto realizar un pedido, entonces yo realizo pocos pedidos, pero en gran volumen, para mantener ese volumen, ¿cierto? Y no estar realizando tantos pedidos, de pronto de volúmenes más moderados, porque como eso cobran es por pedido, entonces me ahorro tener menor frecuencia de pedir. ¿Listo? Bueno. Bien por ese lado. Ahora vamos a mirar acá. Costo de almacenamiento de pedido. ¿Sí? Es este de acá. Entonces el promedio es ese 1.7. Dice la audiencia que es cuando esos costos de almacenamiento sean bajos. Es correcto, es todo lo contrario. Entonces, si yo tengo costos de almacenamiento bajos, pues me conviene guardar porque es barato guardar y tengo allá en inventario. ¿Sí? Es sencillo. Probabilidad de crecimiento de la demanda es alta. También, sí, en este caso creo que ese sí es. Obviamente es este 4.4 que aplica allí. Probabilidad de crecimiento de la demanda, sí, es alto. Esto, porque si vamos a saber que va a haber demanda y va a subir, pues yo simplemente tengo ese inventario alto a manera de reserva para hacer frente a esa demanda. ¿Listo? Entonces, ahí está bien esa información. No sabía que iba a manejar esa gama de colores, eso fue mortal para mí. Bueno. Entonces, mantener altos niveles de inventario cuando los costos de lanzamiento de pedidos sean altos, ya vimos, costos de almacenamiento sean bajos, posibilidades de descuento, otras cosas que estén aquí por ahí involucradas, posibilidades de descuento por cantidad por parte de proveedores altas. ¿Para qué? Para simplemente aprovechar, ¿cierto? Aprovecho que sale más barato y yo recibo.
Ciertamente es muy importante que hay que valorar también la naturaleza del producto del inventario, ¿cierto? Si por ejemplo es un producto alimenticio que se descompone o algo, por más que sea más barato, pues no me voy a encartar con una cantidad alta de inventario porque el producto se puede deteriorar, ¿cierto? Pero de todas maneras eso también se parametriza en términos de almacenamiento, porque el almacenamiento incluye el deterioro, entonces automáticamente lo elevaría, ¿no? Se espera el crecimiento sustancial de demanda, eso fue lo que ustedes dijeron en temas de la probabilidad. Y se espere subidas de precios, ¿cierto? Entonces, si se sigue que en el futuro va a subir los precios, pues entonces aprovecho, compro una gran cantidad de almaceno, ¿cierto? Antes de que suba los otros elementos que me permiten almacenar alto inventario o anticiparlos guardando alto inventario. Bajos niveles de inventario, pues lo contrario, ¿no? Costo de lanzamiento de pedidos serán bajos, entonces pido con más frecuencia, pido cantidades moderadas, porque normalmente también el costo de almacenamiento puede ser alto. Entonces yo prefiero mantener bajos niveles para que no sea tanto guardado. Proveedores de confianza y no hay dificultades en el aprovisionamiento, es otro elemento importante acá, ¿cierto? Si yo mantengo un proveedor de confianza, que yo sé que va a estar ahí disponible para proporcionarme en el momento que yo necesite, pues pido una cantidad moderada de inventario que no me represente tanto costo, quizás por tema de almacenamiento, ¿cierto? A veces no es que sea esto ¿cierto? Sino que de pronto, dependiendo de esto, es que sea alguno de estos sea como el más preponderante, pues da para poder decidir que se guarde bajos niveles de inventario, ¿cierto? A veces se piden altos niveles de inventario también cuando el proveedor, pues es como que, bueno, tengo disponibilidad para proporcionarle este inventario, entonces uno aproveche, no le pido bastante, porque no sé si lo voy a tener ahí disponible todo el tiempo. Entonces eso no tiene nada que ver con el costo de inventario, con el costo de almacenamiento, no, sino simplemente con la relación con el proveedor que se maneje, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, no hay disponibilidad de aplazar. Otra cosa, no haya disponibilidad de aplazar el pago a los proveedores. Es decir, también, o sea, por ejemplo, cuando tenga que para a ver, en el tema de los inventarios, contablemente hablando, se adquiere el inventario y a veces en la mayoría de los casos se adquiere como una cuenta por pagar, ¿cierto? Pero si el proveedor maneja una política de que, y si es un proveedor porque la materia prima es exclusiva de ese proveedor, maneja digamos, temas de exclusividad del abastecimiento o la calidad es la única calidad que nos sirve para producir. Y ese proveedor tiene, pues claro, tiene alto poder de negociación, ¿cierto? Ese pues, poder de allá, recuerden por allá ese tema de las fuerzas de porte, ¿no? El poder de negociación de los proveedores. Y el proveedor dice, no, o sea, mi condición es que usted me tiene que pagar. Entonces, si la empresa tampoco tiene tanta liquidez, entonces pues tiene que pagarle directamente al proveedor y de pronto pues tiene que pedir tamaños pequeños porque sale muy costoso pagar, ¿cierto? Y esa es la gran queja por allá de las pymes cuando logran por allá en las relaciones al revés, ¿no? El poder de negociación del cliente por allá que le venden a una empresa grande, entonces es la empresa grande la que tiene la política y la empresa grande dice, no, yo pago después de 30 días. Entonces ahí la queja de esos pequeños empresarios es que no, es que la empresa grande se termina financiando con la pequeña. Entonces hasta que 30 días están. Eso pues pasa, por ejemplo, en la UIS. ¿Y qué hacen entonces los proveedores de la UIS con respecto a eso? No sé si alguien por aquí trabaja en contrataciones o acá en las asociaturas. Nadie. ¿Qué es lo que pasa cuando la UIS maneja esas políticas por tema burocrático de empresa pública? Pues puede salir 2 veces más caro lo que uno compra, a comprarlo afuera, por otro proveedor, digamos, si uno lo comprara particular. Porque pues ahí le penalizan ese pago tardío incremental, ¿cierto? Además, toda la cantidad de papeles que piden y las estampillas, pues ahí ya. Entonces, esa estructura burocrática realmente sale costosa, monetariamente hablando también. Se ponga a salir más costoso. Y también se espera una demanda estable. Se espera una demanda estable, no va a poder encartarme con un montón de pedidos. No lo hace. Y se espere también disminuciones de precios. Pido poco ahora para apenas satisfacer lo que necesito y ya cuando baje, pues entonces para que de pronto un poco más, ¿vale? Entonces es muy importante también tener presente
distintos elementos que van a orientar el manejo del inventario, cuánto pedir y cuándo pedir, y que incluso puede variar, o sea, puede romper toda esta teoría de los modelos, sino simplemente de acuerdo al comportamiento de esas variables, cambiar las políticas de inventario. Bueno, ¿cuánto inventario ordenar? ¿Cierto? ¿Cuánto inventario ordenar? ¿Cierto? Eh, ¿Y cuándo ordenar inventario? Esas son las dos preguntas que faltaban contestar. La primera era el que ya se contestó con el modelo, con el análisis, a veces porque no es un modelo. Y las otras dos preguntas, que es el cuánto y el cuándo ordenar, se van a responder simultáneamente con los modelos. El modelo básico se va a responder también por el modelo de cantidad económica a producir y el modelo de descuentos por cantidad. Realmente, de pronto alguien les habrá dicho eso, es que el modelo EOQ es la mamá de todos los modelos, ¿sí? Porque del modelo EOQ, que está al inicio en ese tríptico que aparece allí, se desprenden los otros dos. De ese se desprenden los otros dos. ¿Y por qué se desprenden los otros dos? Porque el modelo EOQ tiene unos supuestos, entonces son como 6, 7 supuestos, ahorita los vemos, y cuando cambia uno de ellos, entonces se deriva en otro modelo, que es el de Einstein. Entonces, arrancamos con el modelo básico EOQ, y los supuestos son estos EOQ. Los dos primeros son los que hacen que hagamos que el modelo sea determinístico. Entonces, la demanda del producto es constante y uniforme a lo largo del horizonte de tiempo, ¿sí? Es decir, que asume una estabilidad, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, la serie de tiempo del pronóstico que haya allí es una serie prácticamente una línea recta porque hace que es constante, dice que es constante y uniforme. O sea, con una muy baja variación aleatoria, con cero tendencia, cero estacionalidad y totalmente estacionaria, prácticamente una línea recta. Así que como el gran supuesto es el modelo EOQ. Segundo supuesto es el modelo EOQ, el tiempo de entrega, lo que se conoce como lead time, o el tiempo que hace el pedido hasta que llegue. Se conoce y es constante. Se lo sabe y es constante. Cuando estos dos supuestos, uno o el otro o ambos, no se cumplen, entramos a lo que trabajaremos hacia el final de esta unidad, que son los modelos probabilísticos. Entonces, si la demanda no es constante y uniforme, pues entonces se va a tomar como una demanda probabilística. O cuando el tiempo de entrega no sea uniforme y conocido, sino que también sea probabilístico, entonces vamos a tener los modelos probabilísticos. Y a partir de tener el uno, el otro, los dos, pues ahí surgen modelos aquí. Obviamente, aquí en el curso vamos a llegar solamente a limitarnos a que las distribuciones de probabilidad de la demanda y o del tiempo de entrega son de tipo distribución. La recepción del inventario es instantánea y completa. Cuando no pasa ese supuesto, entonces cambiamos al modelo de producción, de cantidad económica de producción. Es decir, que se acaba el inventario y ese momento del tiempo que se acaba el inventario, llega el lote de inventario y llega totalmente completo. Y llega en ese mismo momento y llega en su totalidad. No hay descuentos por cantidad de artículos, entonces cuando pasa que sí hay descuentos, entonces sale el tercer modelo que aparecía en la diapositiva anterior. Los faltantes se evitan completamente. Aquí en este caso, esos tres modelos que estamos ahí, se asume que no hay faltantes, pero en los modelos probabilísticos, ¿cierto? Los modelos probabilísticos que sean a partir de los dos primeros supuestos, hay un principio de faltantes. Cuando hay faltantes, entramos a trabajar en y ya está determinado con los faltantes obligados a asumirse. Bueno, y el último supuesto, ese último supuesto siempre lo vamos a tener válido a lo largo de todo lo que trabajamos en esta unidad, que es el costo de almacenamiento de inventario, el cálculo del costo total anual de almacenar inventario se va a basar se va a basar en su cálculo con el inventario promedio, calculados con base en el inventario promedio. ¿Listo?
Entonces, aquí tenemos la gráfica del modelo de inventario básico, que entonces ya ustedes conozcan. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos en un momento de inventario la cantidad de inventario que está, arrancamos con el inventario abastecido con una cantidad. Y luego se va consumiendo. Esa línea oblicua que vemos acá significa pues disminución de ese inventario a lo largo del tiempo. Bueno, mi primera pregunta que les hago. El hecho de que la línea sea recta, ¿qué supuesto está representando? Esa línea es recta porque sí, porque la queremos presentar y que la gráfica se vea bonita. ¿Mm? El primer supuesto, que la demanda es constante, o sea, la tasa de uso es constante. Sí, normalmente decimos que se consumen, se demandan tantos diariamente. Entonces, siempre la demanda va a ser constante. Eso es lo que hace que esa línea sea recta. Y pues, obviamente, cuando la demanda sea aleatoria, entonces más adelante veremos que la representación es como un rizado, una cosa de una forma irregular. Bueno, se acaba el inventario en este punto del tiempo y resulta que va a haber un momento antes donde va a haber una cosa llamada el punto de reorden, que es el momento en el cual vamos a tener que realizar el pedido para que cuando termine y cuando transcurra ese tiempo, desde el momento que se pide, recuerden que es la proyección en el eje horizontal, es un momento en el tiempo en donde hago el pedido y cuando se acaba el pedido justamente es cuando el proveedor debería llegar a entregarnos el siguiente pedido y ese siguiente pedido entonces se representa, vuelve y se abastece y llegamos a otra vez al nivel Q. ¿Listo? La pregunta es, ¿por qué existe esta línea vertical recta? ¿Qué supuesto es esa línea vertical? Tan incompleta porque pasó extasado acá, pero también en ese mismo momento se recibe inventario y es completa porque el llega hasta el nivel Q. Y el ciclo vuelve y se repite una y otra vez. Por eso tiene esa representación grande. Ustedes de pronto pensarán, mira, ese modelo pues tiene unos supuestos demasiado ideales porque pues en la realidad no pasa, no es así, en la realidad no pasa así, pero pues más adelante vamos a ver que ese modelo, a pesar de que tiene todos esos supuestos, es bastante robusto, ¿sí? Y el último supuesto es que nos dice que, bueno, no hay faltantes porque simplemente nunca baja por debajo de cero, ¿sí? No existen faltantes. Y aquí tenemos el inventario promedio que será, pues, el inventario promedio es Q medios, es porque el inventario inicial, digamos, en algún momento fue cero, el inventario final es Q, entonces Q menos cero sería Q dividido 2. ¿Sí? Es porque es el inventario promedio, es porque es inventario final menos inicial dividido 2. Es eso. Y pues, estrictamente hablando, nos da Q medios, nivel medio. Y ese Q medios es el que se utilizará para calcular el costo de almacenamiento del inventario. ¿Listo? Y el tiempo de ciclo de la orden, pues es desde que llega hasta que se consume totalmente el inventario. ¿Listo? Entonces, ¿qué alcanzamos? Yo creo que a hacer esta demostración. Entonces, ¿qué sucede? Estas gráficas, yo creo que ya ustedes ya recordarán esas gráficas. El horizonte de tiempo que se va a tener en cuenta para hacer como referencia para mirar el costo o hacer los análisis es el año, ¿listo? Entonces, esas curvas, por ejemplo, esta curva ascendente, ahí dice que hace referencia a la curva del costo de almacenamiento. En el eje horizontal no tenemos el tiempo, son los posibles tamaños de lote que se tenga. Entonces, creo que salta a la vista, y es obvio, que entre más grande sea el tamaño del lote, más va a valer almacenar. Es una línea recta porque la relación es directa. A más lote,
más me vale almacenando en el año. ¿Listo? Ahora, tenemos esta curva descendente que ustedes ven acá, que se llama el curva de constante de ordenamiento. Más adelante, por las fórmulas, vamos a explicar por qué es una curva y no una recta. Y pasa lo contrario, cuando el costo, entre más grande sea el tamaño de la orden, es menor el costo de almacenamiento. Simple y llanamente porque como es un costo anual, entonces si yo el tamaño del lote es más grande, pues yo voy a realizar menos pedidos en el año, voy a tener menos frecuencia de pedidos. Y por lo tanto, entonces, como ese costo está basado es en el acto de pedir, entonces voy a tener menos actos de pedir durante el año, por lo tanto me va a salir más barato ese costo de almacenamiento, de ordenamiento, ¿sí? Es por esa razón. Bueno, y esta curva de acá que ustedes ven acá es la suma de esas dos, ¿sí? Les voy a anticipar que estas gráficas teóricas que están acá, que están en los libros, son una exageración, porque nosotros vamos a hacer una gráfica de esta curva basada en Excel y se van a dar cuenta que eso es una cosa es muy plana, es muy plana. Esto es una exageración, solamente pues se hace con fines explicativos. ¿Listo? Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos pues un tamaño de lote, se llama el lote óptimo, cuando el costo total de ambos, que es sumar el costo de pedir, de ordenar, y el de almacenar, pues sea mínimo. La pregunta que ustedes harán entonces, ¿y por qué no está el costo de cuánto vale el producto en sí? Aquí no está porque da lo mismo incluirlo o no. Más adelante les voy a explicar el por qué, ¿cierto? Matemáticamente lo vamos a ver. Pero como nosotros buscamos tener la menos cantidad de información posible para poder concluir, entonces no lo involucramos acá porque involucrarlo aquí nos llevaría a la misma conclusión, ¿sí? Entonces lo quitamos y lo omitimos y más adelante lo vamos a explicar por qué. ¿Qué nos dice la teoría entonces de inventarios? Cuando el costo total, que es la suma de estos dos, es mínimo, o sea, en este punto, se proyecta, justamente coincide cuando el costo de ordenar se cruza con el costo de almacenamiento. Coincide allí. Por lo tanto, el tamaño del lote óptimo se lo puede encontrar por dos vías. Una vía algebraica, que sería hacer un sistema de ecuaciones con el cruce, que es la que vamos a trabajar, o vía cálculo diferencial, tomando esta curva, sacando la derivada e igualando a cero. Tiene esos dos caminos para sacar ese tamaño del lote óptimo y debe llegar al mismo tamaño del lote óptimo. Esa es la cuestión, ¿sí? Al ver esas gráficas y pues cómo coincide, pues tengo dos caminos. Uso la curva de costo total y hago cálculo diferencial, o uso las dos curvas de costo de ordenar y de almacenamiento y uso un sistema de ecuaciones, entonces vía algebraica saco también el costo del tamaño del lote económico. Bueno, entonces el modelo básico de OQ tiene entonces esta información. El costo anual de preparación, ahí están la anotación y tal les he venido diciendo, Q es el tamaño, cuánto se va a pedir, D mayúscula es la demanda anual, o sea, es una demanda fija, y S y H son los costos que ya distinguí anteriormente. S es el costo de lanzar un pedido o el acto de pedir, y H es el costo de almacenar una unidad durante el año. La unidad de tiempo de referencia es el año. Entonces pensemos un momento. El costo anual de preparación, ¿cuánto me vale en total realizar pedidos en un año? Pues sería saber cuántos pedidos hice en el año o cuántas órdenes coloqué en un año por el costo de preparar u ordenar una orden. ¿Cuánto me valió el acto de realizar un pedido? Así de simple es el costo de ordenar en un año. Eso lo podemos representar de esta manera. El número de órdenes colocadas por un año podría ser entonces calculada mediante la demanda total y esa demanda pues entonces la voy a dividir en cuántas unidades trae una orden. Entonces, cuántas veces quepa una orden, un tamaño de lote en una demanda anual, pues nos va a decir cuántos pedidos hice. ¿Sí? Y el otro término pues es el mismo valor que aparece aquí. Estos tres términos que ustedes ven aquí involucrados, ahora sí aparecen en estas variables. Ya aparecen aquí. Ya aparece. La demanda anual es de el Q
es el tamaño del tamaño de la orden, ¿cierto? Entonces, dividir la demanda entre los tamaños de órdenes que haya, pues me va a indicar cuántas órdenes se realizaron en un año. D sobre Q es esto. Me representa el número de veces que realicé un pedido. Y ese, pues, es el valor de cuánto vale realizar un pedido. Y esa es la fórmula, como tal, del costo de preparación u ordenamiento. D sobre Q por F. Esa es la fórmula. ¿Listo? Ahora, vamos a ir por el lado del almacenamiento. ¿Cuánto vale almacenar inventario en un año? ¿Cuánto vale almacenar inventario en un año? Sencillamente es cuánto es nivel promedio de inventario por lo que vale mantener una unidad en un año. Entonces, el nivel de inventario promedio, según la gráfica, ya sabíamos que era la cantidad de ordenado dividido 2 por el costo de mantener una unidad por año. Y la fórmula es muy sencilla, es Q medios por H. El nivel promedio de inventario que es, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque ya el H de por sí nos está diciendo cuánto vale guardar una unidad un año completo. Entonces, yo voy a asumir que pues, el costo de inventario pues, será la mitad de ese inventario. O va variando, ¿cierto? Va variando no es que varíe la demanda, sino que varíe la cantidad que está quedando en el inventario. Al inicio está totalmente lleno, pues al final está vacío, entonces no puedo pasarlo ni en el lleno ni en el vacío, sino que me quedo en el medio. O sea, la metodología entonces es lo multiplico por lo que vale guardar una unidad general. Y ahí tengo eso. Tengo dos caminos. Sumo esas dos cosas, o sea, D sobre Q por S, más Q medios por H, me da, digamos, costo total, CTA, costo CTI, costo total de inventario, y derivo con respecto a Q, ¿cierto? Se va que derivando con respecto a Q, pues se vuelve una fiesta un poco interesante de participar, y esto es un Q en el denominador, que sería Q a la menos 1, entonces hará una raíz para esa historia. Entonces, pues, uno lo puede hacer, pero lo vamos a hacer, digamos, por vía algebraica, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer por la vía algebraica, que es esta curva, es que Q medios por H, y esta es D sobre Q por S. Entonces, por eso se ve curva aquí, porque es que la variable independiente está en un denominador. Y cuando es la función, simplemente si usted graficara la función 1 sobre X, le da una gráfica con una curva. Cuando X tiende a 0, Y tiende al infinito. ¿Sí? Y cuando X tiende al infinito, pues Y tiende a 0. Entonces nos da una asíntota. Entonces, por eso D sobre Q por S nos da esa forma de curva. Mientras que Q medios por H, Q medios es una constante y H, perdón, H medios es la constante. H medios es la constante y en la medida que va variando Q, pues H medios por Q, da lo mismo, ¿no? Q medios por H o H medios por Q, pues va una línea recta. Por esa razón, una es una línea recta y otra es una curva. ¿Listo? Entonces, vía álgebra, entonces sería igualar estos dos costos. Igualo el costo de ordenar con el costo de almacenar, ¿cierto? Y ahí resuelvo. Entonces aquí 2 de S, Q al cuadrado por H, reorganizo. Entonces, por ejemplo, aquí quito, invierto los lados. Entonces, H pasa a dividir. Entonces, 2 de S sobre H y Q asterisco es raíz cuadrada de 2 de S sobre H. Esa raíz cuadrada pues está anticipada si yo quisiera por cálculo diferencial, porque ya sabemos que aquí Q es Q a la menos 1 y pasa menos 12 menos raíz cuadrada de menos Q a la menos 2. Ahí ya está involucrada la raíz cuadrada. ¿Sí? Y ahí nos da entonces raíz cuadrada de 2 de S sobre H. 2 de S sobre H. ¿Sí? Esto, y esa es la fórmula. El tamaño de lote configuración. Raíz cuadrada de 2 veces la demanda anual por el costo de ordenar sobre el costo de almacenar una unidad en el año. ¿Listo? Es muy importante, por favor, tener presente que este H debe ser por año. Si se lo entregan de otra forma, hay que recalcular. Bueno,
Ya a partir de esa información podríamos determinar, por ejemplo, el número de órdenes colocadas en el año y el tiempo esperado entre órdenes. Entonces, el número de órdenes colocadas en el año ya lo sabemos, que es, lo podemos calcular ahora sí sobre la demanda anual, ahora sí con respecto, dividiéndolo entonces dividido por el Q, pues el asterisco, el Q óptimo. ¿Se acuerdan que asterisco denota valor óptimo? El valor que se acaba de calcular, aplicamos lo mismo, solamente que aquí era el D sobre Q general, pero aquí ya sería el D sobre Q, el óptimo, ya se calculó. Y el número de órdenes, perdón, el tiempo esperado entre órdenes, o podríamos decir cuánto sería el tiempo de ciclo de producción, podríamos pensarlo así, el tiempo de ciclo del inventario también, sería, pues nos tendrían que proporcionar cuántos días hábiles tiene el año, dividido el número esperado de órdenes, cuántas órdenes hay. Entonces ahí dirá número de días hábiles por año dividido el número de órdenes por año, entonces nos dirá una orden dura tanto tiempo en consumirse. Cada ciertos días, cada tantos días voy a realizar un pedido. Cierro entonces con este ejemplo muy sencillo para pues retomar esas temáticas acá, esa información de las 8 de las 10 al día. Entonces suponemos que tenemos una demanda anual de 1000 unidades, ¿cierto? Nos vale 10 unidades monetarias realizar un solo pedido y nos vale punto 5 guardar una unidad en un año. Pasen hacia atrás, de las 10. Esta es la lista de las 10. Bueno, costo de almacenamiento. Entonces, la raíz cuadrada, el tamaño del lote óptimo sería la raíz cuadrada de esos términos aquí involucrados. Entonces, es muy fácil aquí reemplazar, ¿no? Dos veces la demanda anual, 1000. ¿Cuánto vale realizar un pedido? 10, dividido la costo de unidad por año. Más adelante vamos a tener un ejercicio, pues, que es donde trabajamos un poquito cómo es estimar S, cómo es estimar H, porque, pues, esto es muy fácil si uno lo mira solamente de esta manera. Simplemente los datos y yo reemplazo, ¿cierto? Si yo quisiera sacar cuántas órdenes realizo en un año, pues entonces tomo la demanda anual y lo divido en tamaño de óptimo. Sería 1000 dividido 200, nos da que realizo en el año 5 pedidos. ¿Cuántos tiempo transcurrirá entre órdenes? Pues ahí necesitaría que me dijeran cuántos días hábiles en el año. Suponemos que el año tiene 250 días hábiles, ¿cierto? El año laboral son 250 días hábiles. Si se realizan 5 órdenes al año, entonces sería 50 días entre órdenes. Cada 50 días estoy realizando un pedido. Y el costo total, acá yo lo único que quiero ver es que si yo quisiera ya calcular el costo total de inventario, ¿cierto? Entonces ahí tengo que utilizar las fórmulas que ya les expliqué. Sumaría el costo anual de preparación, que sería D sobre Q, pero ese Q sería el Q óptimo, por S, más el costo de almacenar, que sería Q medios por H, Q asterisco medios por H, y ahí lo que hago es reemplazar 1000 dividido 200 por 10, ¿cierto? Más 200 dividido por 50, eso me da, reemplazo, me da 50 más 50 igual 100. No les debería sorprender que sea 50 y 50 que ambos sean iguales, porque justamente estamos calculándolo con base en el tamaño de lote óptimo, y ya por teoría vimos que cuando el tamaño del lote es el óptimo es cuando los dos costos son iguales. Entonces, aquí simplemente estamos haciendo una comprobación de que se hicieron los cálculos correctamente. ¿Sí? Y el costo del producto, entonces, sería eso mismo que se había hecho, más el costo total del producto. Y ya con esto termino. El costo total del producto sería lo que yo traigo, que sería P por D. Y el producto sería, suponiendo que el producto valía 10 unidades monetarias, ¿cierto? El costo anual del producto sería cuánto me vale un producto multiplicándolo por la demanda anual, ¿cierto? Y me da P por dentro, sería 10.100, ¿cierto? Pero aquí les voy a explicar y les voy a resolver la duda que por qué, por ejemplo, el costo del producto no lo involucraba en la gráfica. Y aquí lo podemos hacer con respecto al cálculo diferencial. Para calcular el costo mínimo, vía cálculo diferencial con respecto a que derivamos.
con respecto a qué derivamos, que está en el eje horizontal de las gráficas. Ok, entonces con respecto a qué derivamos. Con respecto a Q, si usted deriva esto con respecto a Q, le da menos Q a la menos 2, ¿cierto? Bueno. Si usted deriva esto, le da H medio, ¿cierto? Que se va. Y si usted deriva esto con respecto a Q, ¿qué pasa? P por D, derivada de P por D con respecto a Q. 0 desaparece. Entonces, como desaparece, no importa. Por esa razón, no se involucra el precio en esa gráfica que vimos anteriormente. Realmente lo que hace el precio al involucrar en la gráfica es subir toda la gráfica completa en su estructura sobre el eje vertical. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo, incrementando en P por D las gráficas. ¿Sí? Pero el valor del Q en el eje horizontal siempre va a ser el mismo, va a estar en el mismo. ¿Listo? Y ahí terminamos, ¿vale? Porque ya entonces el miércoles de la próxima semana vamos a hacer este ejercicio pues para ir repasando estas fórmulas e ir avanzando. ¿Listo? Entonces terminamos la clase por hoy. Si no hay preguntas, nos vemos el próximo miércoles. Y tengo pendiente